Bienvenidos a una nueva edición de Plenario, cerrando una semana climatológicamente hermosa. Realmente tenemos en la ciudad de Buenos Aires un día espléndido y espléndido seguramente lo ven más espléndido todavía aquellos ubicados de un lado de la grieta, del lado izquierdo en todo caso, que bueno, el domingo pasado celebraron vivamente la sorpresiva victoria de la del oficialismo provincial, la oposición nacional justamente sobre el gobierno nacional, que bueno, obviamente del otro lado de la grieta hubo sorpresa más que nada por no por el resultado, sino por la magnitud del resultado. Bueno, eso obviamente, ese resultado electoral tuvo honda repercusión a lo largo de toda esta semana. Obviamente va a seguir teniendo repercusión, inclusive hasta el mes de octubre, hasta las elecciones que valen, son las del 26 de octubre, aquellas donde el gobierno insiste. Ahí es donde nos jugamos a suerte y libertad cuál va a ser el próximo congreso que tendremos. Y una semana que terminamos a puro veto, tal cual estaba previsto. Eso tal cual decíamos ayer, no tiene nada que ver con el resultado. Cualquiera hubiera sido el resultado electoral del domingo, hubiera el presidente de la Nación vetado totalmente como terminó haciéndolo. Y hizo lo que anticipó en su discurso admitiendo la derrota. Javier Milei dijo, bueno, vamos a mantener el rumbo, y el rumbo está en primer lugar el tema del mantener el déficit cero, y en ese sentido esos fueron los argumentos con los cuales se produjeron los tres vetos dados. A diferencia de la tanda anterior, esta vez todos con decretos diferentes y fueron anunciados de a uno, con una continuidad que arrancó el miércoles por la tarde con el anuncio del veto total a la ley de financiamiento educativo. Después siguió con la ley del Garrahan. Después de la medianoche se conoció en el boletín oficial del jueves, y el jueves durante la tarde en realidad apareció hoy viernes en el boletín oficial, pero ya se sabía, ya se conocía el decreto que estableció el veto también para la ley de ATN. De todo eso y mucho más vamos a hablar a lo largo de este programa, pero primero vamos a los títulos de la jornada. Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG, amplia jornada con representantes del sector, quienes reclamaron cambios legislativos. En el ámbito legislativo, la experiencia brasileña. Este lunes a las 15 expondrá Claudio Nazareno, consultor legislativo de la Cámara de Diputados de Brasil, sobre la inteligencia artificial. Y como decíamos, el último de los vetos, ley de ATN, el Poder Ejecutivo Nacional vetó el proyecto de ley que buscaba redistribuir los aportes del Tesoro Nacional. Esos son los títulos de esta jornada, y ahora les presento a quien me acompaña, Silvia Raster. ¿Cómo estás, Silvia? Buenas tardes, José. Bueno, como una semana también con mucha información, se viene otra semana bastante importante por el tema de la sesión que quiere impulsar la oposición. Bueno, yo voy a tener yo voy a hablar hoy del tema del presupuesto nacional que ingresa el próximo lunes. No se sabe todavía el horario, pero sí se sabe el horario que va a hablar el presidente a las 21 horas por cadena nacional para referirse al proyecto de presupuesto que impulsará. Esperemos que el próximo año no sigamos manejándonos con el presupuesto 2023. Esperemos, bueno, sí, así tal cual lo decíamos, a diferencia del año pasado, será por cadena nacional un discurso que va a grabar, según se dice, a las 17 horas en la Casa de Gobierno, y bueno, se difundirá, como dice Silvia, a partir de las 15 horas. Ahora vamos a ver, tenemos un programa muy cargado de información, con entrevistas así. A mí, si me indican si nos vamos a la provincia de San Luis o todavía no. Vamos a esperar un ratito, y mientras tanto vamos a empezar con uno y vamos a ir desgranando, y cuando estamos con la entrevista nos conectamos con vamos a hacer una cronología de los vetos, porque es el tema del momento, obviamente, de la semana. Vamos a ver los vetos para hacer un raconto de aquellos vetos que se establecieron a lo largo
del mandato de Javier Milei. Son 9 los vetos en total y vamos a ver unas placas que tenemos preparadas donde vamos a ver vamos con el primero de los vetos que tuvo que ver con movilidad jubilatoria. Mantenía la actualización por inflación decretada por Milei, pero sumaba un 8,1% adicional y vinculaba el haber mínimo a la canasta básica. El motivo del veto fue, el gobierno consideró que afectaba el equilibrio fiscal. Eso en general ha sido siempre El motivo de todos los motivo de vetos. todos los vetos, obviamente. Recordemos entonces, este fue el primero de los vetos, entonces nos remontamos a los albores de esta gestión y fue rechazado, fue blindado el veto. Sí, Por 153 votos positivos, 87 negativos y 8 abstenciones. los 87 héroes. Y fueron los 87 héroes que el 18 de septiembre fueron agasajados por el presidente de la Nación. Justamente los invitó a cenar. Sí. Cada uno pagó 20.000 pesos esa vez para, bueno, No recordaba ese episodio. cada uno pagó, inclusive había un postnet para abonar. Y bueno, corrió por cuenta de cada legislador abonar ese importe. Y bueno, creyó el gobierno en ese momento que te contaba ya definitivamente con los 87 votos necesarios para blindarlo, con lo justo. Inclusive le sobraron en esa oportunidad votos. Sí, le sobraron, porque son 87 cuando 8. hay 257 en el recinto. Y vos sabés que, bueno, ahora sí estamos conectados, entonces, así que Bueno, nos vamos a ir a la vamos. entrevista. Después seguimos con el repaso de los vetos y le vamos a preguntar por los vetos a quién es nuestra próxima invitada, pero nos vamos a la provincia de San Luis. Y estamos en comunicación con la diputada Karina Bachey, a quien la saludamos desde acá, desde Buenos Aires, José Di Mauro, Silvia Rachter. ¿Cómo le va, diputada? Buenas tardes, diputada. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, estábamos hablando, no sé si nos escuchó, estábamos hablando, haciendo un raconto de los vetos de este año y bueno, justamente, bueno, acaban de registrarse los vetos y ya se habla de una sesión que podría llegar a tener lugar el próximo miércoles. Están todavía discutiendo quiénes tienen que convocarla, todavía no ha sido convocada y le preguntamos justamente cuál es su opinión o con qué postura va a ir a esa sesión si es que se convoca respecto de los vetos. Bueno, la sesión todavía no, como usted dijo, no ha sido convocada. A nosotros en el bloque ni siquiera nos ha llegado todavía el pedido del borrador de los temas que se van a incorporar en la sesión. Y bueno, la postura todavía del bloque no está tomada, ¿no? Si bien sabemos que en el bloque nuestro del PRO hay, digamos, miradas diferentes. De hecho, yo voté diferente con el tema de discapacidad, que voté a favor de la discapacidad. Y bueno, otros diputados del mismo bloque se abstuvieron. Entonces, bueno, cada una de los vetos va teniendo sus particularidades, ¿no? Así es. ¿Y usted qué postura tiene con respecto al tema del Garrahan? Y yo creo que fundamentalmente el gobierno se ha parado en el equilibrio fiscal y en la motosierra, y necesitamos un trabajo de gestión, ¿no? Porque el gobierno habla del libre mercado y que el mercado tiene que solucionar las cuestiones, ¿no? Pero el libre mercado también habla de la forma eficiente de utilizar los recursos. Yo entiendo que si en el Garrahan hay desvíos, lo primero que debe haber hecho el Estado en el momento cero es ponerse a hacer un trabajo de gestión, ¿no? Y gestión significa auditorías, controles, control de resultados, y creo que ese trabajo no se ha hecho. Entonces, realmente decirle no al Garrahan sin haber cumplido con la sociedad, con un trabajo de gestión y habla de una incoherencia considerable. Diputada, otro de los temas que obviamente lo van a discutir seguramente en el bloque, pero que anda dando vueltas, que se habla inclusive de sumarlo a la eventual próxima sesión, tiene que ver con ese proyecto que viene del Senado
sobre decreto de necesidad y urgencia para una nueva reglamentación. ¿Cuál es su postura a priori sobre ese tema? Y nuevamente te he dicho, no lo hemos, digamos, hablado en el bloque todavía, o sea que no les voy a adelantar la cuestión, pero bueno, en ese sentido vamos a hacer funcionar a lo que el bloque vaya determinando. En el día de ayer nosotros hicimos un encuentro con el grupo de amistad de Indonesia. No sé si ustedes Sí, le habían iba a visto preguntar, usted es el presidenta, IRAD. sí, del mismo. Claro, Era la porque próxima me dijeron pregunta. que la nota venía de la mano de esta actividad que yo había realizado y que había sido protagonista, ¿no? Ujú. Entonces me gustaría dar a conocer que los parlamentarios a través de los grupos de amistad tenemos la posibilidad de generar estos puentes entre las embajadas y las provincias, ¿no? Las provincias en sus instituciones, ya sea en los gobiernos provinciales, municipales. Y en este caso, ayer la reunión fue una reunión de trabajo muy activa en el cual participaron universidades de Córdoba, Universidad Nacional de La Plata, de Rosario, la Universidad Provincial de San Luis, La Punta, y también la UPRO, que es una universidad de oficio de acá de la provincia de San Luis, con la posibilidad de generar estos convenios marcos para poder relacionar académicamente a las instituciones en el marco de los programas de extensión y de relaciones internacionales de cada una de las universidades. Yo estoy terminando mandato ahora el 10 de diciembre y el resultado y el objetivo que persigo con este tipo de actividades es que independientemente que el legislador no esté, que en este caso yo, que el puente quede ya preestablecido, ¿no? Porque la universidad y la embajada siempre van a seguir existiendo. Entonces, en ese sentido es que estoy accionando en este tipo de actividades para que estos vínculos queden ya abiertos y que puedan trabajar en No, conjunto. usted es presidenta de ese bloque. Usted se me adelantó, era la próxima pregunta, pero bueno, estuvo el embajador justamente en la reunión, sabíamos que había estado. Ahora, ¿usted no conoce Indonesia o sí? Sí, este año es uno de los grupos de parlamentarios de amistad que más actividad parlamentaria Y tuvo. cuéntenos un Hemos poco más recibido, de Indonesia, a ver que no se conoce tanto. hemos, re- Sí, hemos recibido a tres grupos parlamentarios de Indonesia acá en el Congreso en diferentes momentos del año y por mi invitación de la embajada yo viajé a Indonesia en el cual tuve reuniones con los parlamentarios de Indonesia, en Cancillería, ministerios y bueno, realmente es una cultura muy diferente a la nuestra, son más de 270 millones de habitantes y donde la amabilidad, digamos, poder, digamos, hospedar en el buen sentido. Realmente tienen una cultura como de considerar al ser humano, ¿no? Entonces, son culturas ricas en el trabajo, bueno, espiritual y demás, y además tienen un superávit fiscal que hace años que vienen trabajando, digamos, con superávit y donde tenemos muchas posibilidades nosotros de exportación, sobre todo de agroalimentos. De hecho, en la semana que viene vienen para certificar los organismos de Indonesia para todo lo que es el tema halal, que es la posibilidad de que Argentina pueda comenzar a realizar sus primeras exportaciones de carne a ese mercado. Realmente es muchas posibilidades que hay económicas, pero como ayer planteábamos en la reunión, antes de ir a la expansión y a los vínculos económicos, es fundamental conocer las culturas y poderlos relacionar desde lo académico, desde lo cultural, desde lo turístico. ¿Y qué impresión le dio la capital de Indonesia? ¿Es una ciudad muy ordenada? ¿Tiene algo que Eh, ver con Buenos Aires o es totalmente diferente? no, Yakarta, que es la capital, es una ciudad, digamos, ordenada y sobre todo muy segura. No hay problemas, digamos, de inseguridad. Y lo otro que también tienen, digamos, no sé si las necesidades de las personas están cubiertas, ¿no? Existen, digamos, cuando yo recorrí la zona, no vi grandes cantidades de pobreza, ¿no? Entonces, como que la gente tiene un determinado nivel socioeconómico.
Está bien que estuve en la capital. Claro. Hablando de la capital, la traigo de nuevo a la Argentina. ¿Usted está en la capital de San Luis? ¿Dónde estamos geográficamente? Yo vivo en Villa Mercedes, es a 100 kilómetros de la ciudad de San ¿Y cómo Luis, está San de la Luis? capital. ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Cómo es Y la gestión de Claudio Poggi? bueno, nosotros veníamos con una tasa de pobreza del 60%, un desequilibrio fiscal importante, en el cual el gobernador en ese tiempo de gestión ha reorganizado las cuentas públicas, que eso ha sido fundamental. Y bueno, paso a paso, la realidad es que, bueno, la cuestión económica nacional nos afecta y en este caso el tema de la apertura de las importaciones de manera desmedida, sin filtros, está afectando considerablemente a nuestras pymes, a nuestras industrias de la provincia de San Luis. Entonces, bueno, eso también digamos que a nivel provincial se empieza a notar, digamos, esa falta de política mirada a la microeconomía, ¿no? Porque está todo bien con la macro y está excelente que la macro funcione, pero si nosotros no ponemos atención a la microeconomía, realmente que es el que mueve el motor de la economía en las localidades, se empieza como a complicar, ¿no? Claro. Perfecto, diputada, le agradecemos mucho su contacto con Plenario. La saludamos desde acá y Bueno, que tenga un buen fin de semana. gracias, Muchas gracias, gracias ¿eh? igualmente, adiós, adiós. Era la diputada Karina Bachey, diputada del PRO y de la provincia de San Luis, bueno, con su mirada sobre, bueno, sabíamos que una de las actividades de esta semana, que es muy prolífica en cuanto a la Cámara, Sí, en cuanto a los grupos de amistad con otros países, y había estado justamente el embajador claro, pero Quiñones. nosotros ansiosos por ver cómo vota cada diputado en el tema del veto, Obviamente, sí, queríamos sí. Bueno, preguntarle de un tema que para nosotros es muy importante por la sesión que viene el próximo miércoles. y dio su mirada bastante crítica, me parece. Obviamente, claro, Al tema de después, la microeconomía que es la posición más crítica que tienen hasta los mismos aliados de cómo está impactando en la sociedad los aumentos de servicios, que es, bueno, eso es la diaria que tenemos. Por suerte no hay inflación y los alquileres no aumentan tanto, claro. los sistemas prepagos de salud tampoco, Ujú. pero sí hay muchos servicios que aumentan mucho y el consumo. Entonces la gente está en este momento Sí, muy preocupada por la microeconomía. obviamente, claro. Más allá de la macro, que es donde Hay que es el empezar expertise, siempre. obviamente, claro. Vamos a ver entonces, vamos a volver al tema de los vetos presidenciales y Exactamente. estábamos detallando cuáles habían sido los 9 vetos que aplicó el presidente de la Nación hasta ahora. Vamos con el siguiente veto, el segundo, que fue el de, vamos a irnos Las a universidades, ¿no? octubre de 2024, justamente la ley de financiamiento universitario. Ese fue el primer intento, así Ujú. como el anterior era el primer intento con el tema de jubilaciones y bueno, ¿qué establecía esa ley? La emergencia presupuestaria del sistema universitario y actualizaba partidas por inflación. El resultado fue el veto confirmado por diputados, también Sí. igualmente como había sucedido ya con el de jubilaciones. Eh, ¿Qué dijo el gobierno? ¿Qué argumentó en ese momento? Bueno, manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento. Vamos ahí terminamos los Al vetos. tema del 2024, pero Claro, en este de universidades no tuvieron los 2 tercios tampoco cuando se aprobó ni siquiera. claro. Ah, sí, es verdad, es verdad. Entonces El vamos gobierno a, estuvo más holgado, me parece. es verdad. Vamos a los vetos de Sí, este año ya, sí. que hubo más ya, obviamente. Junio de 2025, asistencia económica a Bahía Blanca. Ese todavía están tratando de ponerlo a ver si se puede ratificar o no el veto. Está destinada a 200.000 millones de pesos para la reconstrucción tras el temporal del 7 de marzo. El motivo fue, el Ejecutivo consideró que no era viable presupuestariamente, obviamente. No, y aparte dijo que ya había mandado ese dinero.
en El que Bahía lo había Blanca. usado, claro, Sí. justamente. Tenía unas cosas más que era exención de impuestos, un montón de otras cuestiones que tenía. Vamos de nuevo a la versión, al siguiente veto, que fue el mes siguiente, julio de 2025, aumento de las jubilaciones, versión 2, la parte... Esta fue la segunda vez que se trató un proyecto sobre jubilaciones, establecía una suma del 7,2%. Y un bono de 110.000 pesos con actualización por inflación. El motivo del veto, obvio, como siempre, que era insostenible fiscalmente. Ese fue el argumento. Ese también lo pudo sostener, ese veto. En el límite. En el límite, Y con el voto favorable del presidente de la Cámara, Martín Menem. Correcto, sí. Está votando en los casos de los vetos. Sí. Vamos al otro veto. Julio de 2025, se vino con el otro también. La moratoria previsional, el más difícil de sostener, permitía jubilarse sin los 30 años de aportes requeridos. El motivo fue el impacto fiscal y la legalidad del procedimiento legislativo. Decían que en el Senado se había metido de prepo el tratamiento está cuestionada la sesión del Senado. Así es. Vamos entonces después a emergencia en discapacidad. Este fue, regularizaba pagos, actualizaba aranceles, reforzaba al ANDIS y garantizaba derechos. El resultado del Congreso logró revertir el veto. Esto fue por primera vez, esto fue el 4 de septiembre. Fue ratificado en el Senado, 63 votos a favor de mantener la ley. 7 en contra, ninguna abstención y fue rechazado hacía 22 años, como vos dijiste, y yo siempre te reivindico de eso, 22 años que no se producía un rechazo de un veto. Y no quiero espolearte porque sé que estamos en el límite, pero me da la sensación de que uno de los dos vetos va a pasar lo mismo que discapacidad. Es muy probable, muy probable. Vamos, quedan 3 vetos nada más, le metemos rápido, así terminamos antes del corte. Septiembre de 2025, Ley de Financiamiento Universitario, este es el segundo intento, reeditaba el proyecto anterior con ajustes presupuestarios y salariales. Está vetado nuevamente por el Ejecutivo y probablemente se trate la próxima semana, después vamos a dar más detalles. Vamos al siguiente, el octavo veto es también esta semana, emergencia pediátrica, el Garrahan, me parece que ese es el veto que está diciendo sí, exactamente. Justamente tuvo los 2/3. Fue vetado por el presidente, declaraba la emergencia en pediatría y reforzaba el sistema hospitalario. Y el último de los vetos, este es el de hoy, justamente, establecía una distribución automática de los aportes del Tesoro Nacional, obligaba al gobierno a repartir diariamente los aportes del Tesoro Nacional a las provincias. El motivo fue rechazo frontal del Ejecutivo a la iniciativa impulsada por los gobernadores. Hay que decir una cosa, en este caso, en diputados, en diputados el gobierno tuvo 90 votos en contra de la ley impulsada por la oposición. Vamos a ver qué pasa cuando se trate el veto. Ahí la vamos a ver. Bueno, ahora vamos a un breve corte y después seguimos con más plenario. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones,
la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados.
Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Seguimos con plenario y estábamos viendo con Silvia la agenda de la semana que viene. Ya está cubriéndose de sesiones para la próxima semana. Nuevamente está citada para el mediodía del martes discapacidad para tratar una serie de proyectos de resolución y declaración. Se sabe que cada vez que se convoca, bueno, se activa el tema de las discusiones sobre el tema Bueno, de ellos la quieren LIC. hacer un seguimiento de cómo se hace, aplica la ley de emergencia que quedó firme. Discapacidad, claro, claro. Entonces seguramente van a hablar de ese tema. Pero estábamos viendo también que el miércoles 17 de septiembre está convocada finalmente a las 14 horas las comisiones, un plenario, el prometido plenario de asuntos constitucionales y peticiones, poderes y reglamentos para tratar finalmente la creación de la comisión especial bicameral. Sería investigadora. No. Al final de... Bueno, acá está presentado como bicameral, por lo menos. Bueno, estaba al final en la última reunión Sí. decidieron desistir del de la fentanilo, comisión, vamos a decir que era. Sí. de desistir de la bicameral para no Para que tener no que ir al sea, Senado para que no pase por el y Senado. solo ir, y él lo aceptó Tolosa Paz, y solo hacer una comisión unicameral. Vale, la corrección entonces, bueno, avanzarán por ese lado. La cuestión es que está en agenda finalmente. Claro, el miércoles es la fecha en la que la oposición quieren lo más Sesionar probable desde las 12 del sesionar. mediodía. Claro, así que en ese caso, bueno, o se adelantará, cosa que no creo que suceda. Finalmente, seguramente se va a postergar esta reunión porque la idea era originalmente, y por eso lo traíamos a cuento, era emplazar en esa sesión a asuntos constitucionales para que se reuniera y dictaminara. Exactamente. Yo creo que si finalmente hay sesión, y bueno, van a emplazar igual justamente para establecer obligarlo a que con fecha y hora, no, con fecha por lo menos se establezca cuándo se reúnen y que dictaminen ese día. Claro, el tema de los emplazamientos, el que yo veo más complicado para el gobierno, para el oficialismo, Claro. no es este, es el emplazamiento que quiere hacer una parte de la oposición. Todavía no hay acuerdo en el temario en la misma oposición. Digamos, tienen acuerdo, por eso no presentaron todavía el pedido de sesión especial para el miércoles. Tienen acuerdo en el tema de los vetos. No tienen acuerdo en el tema del DNU. Hay diputados que no quieren hacer un emplazamiento sobre el tema de la ley de DNU porque dicen, entró la semana pasada, démosle la posibilidad que lo pongan en tratamiento antes de emplazar con fecha de dictamen, cuando ni siquiera pasó una semana. Claro. Así Entró el jueves
entró el miércoles pasado. Claro, recordemos que estamos hablando de la modificación del esquema, de la reglamentación de los decretos de necesidad de urgencia que se aprobó en el Senado. Diputados tenía ya un dictamen para tratarlo, finalmente en el Senado fue más rápido, en diputados no se trató y como no quieren perder tiempo, entonces aceptan debatir el tema del Senado. Es complicado para el gobierno, porque te pone una fecha. Primero porque te pone plazo de vencimiento a los DNU. No el efecto jurídico que tenga, sino la fecha de vencimiento de 90 días. Y el otro tema es que con una sola Cámara podés derogar ese DNU. Claro. Voy a decir una cosa que la digo desde el año 2006. A ver. Personalmente creo que los DNU, al ser un decreto ley, se tendrían que derogar o aprobar como se aprueba una ley. Claro, seguro. Con las dos cámaras. Sí. Porque estamos siempre pasando los extremos. Bueno, Sí. ahora con una sola cámara ratificás un DNU. Claro. Después vamos a probar que con una sola cámara rechazás el Sí. DNU. Sí, sí. Debería ser algún mecanismo de vigencia, sí, tiene que tener un tiempo de vigencia. Sí. Y que, qué sé yo, aunque sea 5 o 6 meses, y que ahí ¿Se trate o no o caiga? o caiga. Es lo que Pero- dice lo que vino del Senado. Senado son 3 meses, me pareció poco tiempo, Sí, capaz. puede ser. Pero tendríamos que buscar alguna. Esas leyes tendrían que ser de leyes de política de Estado, donde Sí. no se modifiquen de acuerdo al gobierno que está en el poder. Veremos si avanza finalmente ese tema. Lo que avanza es el tema del presupuesto. Finalmente, recordarán, la ley de administración financiera establece que el 15 se ha presentado el Exactamente. presupuesto. Esa es la fecha en la que va a hablar el presidente de la Nación, como ha establecido en su gestión, que el presupuesto lo presenta él. Lo va a presentar esta vez a través de una cadena nacional que se va a emitir a partir de las 21 del lunes que viene. Eso ya se sabe. Lo que vamos a saber ahora más sobre el presupuesto y lo que nos va a contar Silvia. Bueno, el gobierno cumplirá con la ley de administración financiera, según lo anticipó el vocero presidencial Manuel Adorni, y el próximo lunes enviará, como corresponde a la Cámara de Diputados, Cámara de Origen, donde se debe tratar el presupuesto, su proyección de gastos y recursos Ujú. para el 2026. Bien. Vamos a ir, esta fue nuestra primera placa, vamos a ir a una segunda placa. Como habíamos dicho, el presidente va a hablar. El presidente no tiene obligación de hablar ni de explicar el No. presupuesto. Ni siquiera la única obligación que tiene el gobierno, cualquier gobierno, es mandar el presupuesto. Ni siquiera hay una obligación que venga el ministro de Economía, Claro. como se estilaba. Y se lo van a reclamar, pero... Se lo van a reclamar, pero puede no hay venir. una obligación No, que diga totalmente. tiene que venir o lo traigo por... Presupuesto no se puede tratar. No. Seguramente van a venir Pablo Kirchner y otros funcionarios van a venir a dar la Exactamente, cara pero- y le van a enrostrar que bueno, porque no vine acá a Pero punto, no está va a dentro de venir. la ley. La ley Claro. establece, se le puso una fecha para que no la puedan presentar en cualquier momento y Claro. darle un tiempo al Congreso para poder tratar ese presupuesto. Claro. Y ahí el presidente, por cadena nacional, en un discurso que grabará a las 5 y se emitirá en el prime time de las 21 horas, Ujú. explicará los datos macroeconómicos, que ya los estuvo adelantando en el avance del presupuesto que mandó en junio. Así es. Bueno, vamos a nuestra placa número 3. El gobierno está administrando el país con el presupuesto aprobado y prorrogado del 2023. Claro. No es un tema sencillo, fue el último presupuesto que presentó Massa en el 2022, que se aprobó, después no hubo más presupuesto. 2023 el gobierno lo presentó, pero Pero, Javier Milei prefirió la prórroga, ni siquiera claro, vino nunca con se la debatió. idea de tratarlo. No se debatió. Hubo un Y- acuerdo con Massa para postergar a que terminara después cuando hubiera presidente ya y después de las Bueno. elecciones se trataba. Exactamente. El año pasado presentó el presupuesto, pero decidió suspender el 19 de noviembre, un día antes que vence el plazo que tienen las comisiones para emitir dictamen, decidió suspender el debate. Esto que provocó muchas quejas de la oposición. ¿Y por qué lo suspendió? Hubo una diferencia, ahora voy a explicar un poquito de qué se trató, con los gobernadores dialoguistas, digamos los gobernadores que hoy son de Provincias Unidas, que antes eran muchos de ellos, menos el de Córdoba, de Juntos por el Cambio,
¿Qué reclamaban en ese momento los gobernadores? Sí. Reclamaban que una parte del impuesto a los combustibles, que ahora forma parte de otra ley, que todavía no tuvo la sanción en diputados, fue aprobada por el Senado, una parte de los impuestos al combustible que se destinaba a los fondos fiduciarios con el cual se hacían obras públicas, se reparta entre las provincias sabiendo que el gobierno había, eliminado varios de esos fondos. Como el gobierno decidió no hacer obra pública, hasta por lo menos el año pasado y lo que va de este año, entonces dice, nosotros tenemos que hacernos cargo de la obra pública, necesitamos ese dinero. Sí. Lo mismo pasa con los ATNs que pedían los gobiernos, los gobernadores dialoguistas. Y otro punto clave que pedían es la compensación de las cajas jubilatorias, que eso formaba parte de la ley vetada de jubilaciones por el gobierno. Eso estaríamos hablando de un 0,5 del Producto Bruto Interno, cuesta esa compensación para equilibrar las 13 cajas jubilatorias, y el gobierno lo vetó, así que eso también va a ser parte de una negociación seguramente cuando venga se trate acá el presupuesto. Bien. Me extendí un poco, que quería explicar un poquitito más Muy bien, este sí, sí. punto. Perfecto. Vamos a ir a nuestra placa número 4. El gobierno presentó el 30 de junio un avance del presupuesto, donde señaló que su objetivo central es mantener el equilibrio fiscal y la transformación del Estado. Es decir, que la motosierra no se terminó. No. No sé si todavía queda mucho, porque no tienen ya las facultades delegadas, muchos organismos para cambiar, pero bueno, quiere seguir con la transformación del Estado y quiere seguir manteniendo las cuentas en caja. Ese es el problema que hay hoy, porque al no haber presupuesto hay mucha discusión entre los gobiernos, de la oposición, entre el oficialismo, sobre los recursos que tienen áreas sensibles como la educación, la salud, y ahí es donde se provocaron las mayores, digamos, por eso la oposición impulsa esas leyes, porque al no haber presupuesto es una complicación de cómo se distribuyen los recursos. Así es. Bueno, vamos a nuestra placa número 5, un punto importante. El gobierno anticipó en ese avance el presupuesto y los planes sociales se van a mantener sin la intermediación de las organizaciones sociales. ¿Qué pasaba? Las organizaciones sociales eran intermediarias entre los beneficiarios y el gobierno nacional. El gobierno dijo, no hay más intermediación, se cobra directo. Inclusive esto pasaba en muchos de los planes, muchos de los programas que hay, que todavía se implementan, potenciar, trabajar, otros planes que hay que existen en la Argentina, que se hacen ahora directo con las cooperativas. Claro. Ese es otro punto. Uno de los grandes logros del gobierno. Es uno de los grandes logros del gobierno, sí. porque también eso permitió no tener tantas marchas por piquetes en la ciudad de Buenos Aires. Totalmente, claro. Sí. Exactamente. Vamos a nuestra placa número 6. Acá vamos a... Uno de los datos que anticipó el gobierno en esos avances es que espera para el 2026 un aumento de la recaudación del 22,5%. Y habrá una presión tributaria, dijo, del 22,7% del PBI. Ahora vamos a poner una placa de un análisis que hizo la Comisión de Presupuesto, donde dice que cómo fueron los parámetros que se propuso para el 2025, pero todavía no había avance el presupuesto. Uno es la inflación. La inflación, el gobierno proyectó un 18,3% en el presupuesto, pero después lo actualizó en los avances que mandó y era de un 22%. Igual hoy la inflación está un poco más alta, pero me parece que es el índice macroeconómico que el gobierno puede decir que se acercó mucho a la pauta de cumplimiento, porque está en un aproximado del 32%, ¿no? Si no me equivoco, la inflación anual. Sí. La interanual hasta ahora creo que era 32 y claro, algo. Y es menor la anual. Y esto hablamos de una inflación anual. Era el 22% había proyectado. El crecimiento de la economía, el gobierno proyectó un 5%. Todavía no hay datos como estamos a diciembre, pero tampoco está tan lejos. Sí está lejos de la banda cambiaria. La banda cambiaria lo proyectó en 1.222, primero 1.207, después la actualizó en el avance del presupuesto,
pero se supone que hoy estaba en 1.380 más o menos. 1.400 me parece. ¿no? 1.400. Sí, y algo. Entonces estamos hablando de que la banda cambiaria es uno de los datos que, bueno, veremos va a ser el pronóstico de que tiene el gobierno. En realidad, después de junio, cuando se saca el corralito, el gobierno actualiza esa banda y dice que la banda va a flotar entre 1.200 y 1.400. Está en el límite de la banda hoy, Sí. cambiaria. Así que, bueno, ese es otro de los datos que son importantes dentro del presupuesto. Y ahora vamos a la placa número 7. La coalición gobernante tiene asegurados los votos del PRO, pero necesita el respaldo de bloques dialoguistas, que muchos de ellos responden a sus gobernadores, para tener mayoría en la comisión y en el recinto de sesiones. ¿Sacaste los números? Sí. A ver. A ver, por lo menos de la comisión tengo los Claro, números. sí, es La importante comisión para ver tiene- que llegues con el dictamen de mayoría. Claro, el gobierno hay 49 miembros en la comisión de presupuesto. Sí. Es la que más miembros tiene la comisión. Exactamente. 20 tiene UP, así que ya descartar los 20. Sí. Uno tiene la izquierda, descartar 21. Sí. Quiere decir que por lo menos tiene que tener 22 votos Ujú, para tener dictamen de mayoría. claro. Y además, para tener dictamen, tiene que lograr que si no tiene los 22 votos, tiene que tener 22 votos y además tiene que tener un bloque de 3 que le presenten dictamen, porque ni la izquierda ni Unión por la Patria van a presentar dictamen si el oficialismo no tiene 25 firmas entre todos los dictámenes que se presentan para ir al habilitar. recinto de Claro, sesiones. bueno. Sería un contrasentido igualmente, dicho sea de paso, bueno, se le está reclamando que lleven un proyecto al recinto este es el tercer año, entonces Bueno. tendrían que... Pero es como vos decís igualmente, Y pero bueno, igualmente voy a decir una cosa, la oposición tiene pensado que si en octubre no hay fecha de dictamen, lo va a poner para un emplazamiento. Claro, sí, eso lo anticipó Nicolás Massot, lo dijo en un recinto. Está difícil que pueda llegar a suceder esa alternativa, pero bueno, Al gobierno le conviene tener un presupuesto porque habla de la seriedad de un país tener un presupuesto y Claro, decirle al mundo, a nuestros acreedores, cómo vamos a distribuir el dinero que y tenemos. se ahorraría un montón de discusiones que en la actualidad hay, porque lo mismo lo dice, inclusive ayer mencionábamos, por ejemplo, cuando señalábamos los detalles del veto, de todos los vetos, pero en particular el veto de la ley de emergencia pediátrica, hacía referencia a que, bueno, había cosas que le pedían, aumento de partidas, que eso iba a figurar en el presupuesto. Claro. Y bueno, Bueno, entonces, tenemos universidades. Claro. Tenemos universidades. El gobierno el año pasado previó 3.600.000.000. Las universidades decían necesitamos 7.200.000. ujú, 7 sí, billones necesitamos. Bueno, al final estamos hoy discutiendo el presupuesto universitario claro. con una ley vetada. Ujú. Entonces, todas las cosas que uno se puede evitar teniendo el presupuesto. Ten en cuenta que el presupuesto no se puede hacer grandes cambios, porque el 60% del presupuesto va para jubilaciones y gastos sociales. Claro, Es una frazada corta. sí. Después vas a poder discutir, bueno, en cuánto le destino a la deuda. En el presupuesto anterior, la deuda era del 10%. Ujú, sí. En pago de intereses, todo eso. ¿Cuánto tiene que pagar la Argentina? A ver, ¿cuánto va a ser el aumento de las exportaciones? ¿Vamos a seguir manteniendo esta política de importaciones abierta o se va o no? ¿Qué va a pasar con las obras públicas? Dicen que el presupuesto viene con la idea, eso lo dicen los avances también, yo no lo puse en las placas porque se me iba muy largo, que van a terminar las obras, que quieren terminar hasta el 2028, todas las obras empezadas en los últimos años. Claro, sí. Digamos, empezás en el gobierno Sí. de Alberto Fernández. Y eso tiene que figurar en el Y presupuesto. eso tiene que figurar también en el presupuesto, pero eso lo mandan como avance también lo mandaron. Claro. Así que yo creo que el tema de obra pública, me dijeron, algún pajarito me dijo que va a venir con más dinero para obras públicas.
En definitiva, bueno, recordemos, el proceso es el 15, se presenta, el lunes que viene se presenta el presupuesto por parte del presidente de la Sí. Nación. Va a venir esa misma noche, vamos a conocer el texto, Sí. seguramente se irá, bueno, lleva mucho trabajo leerlo e irlo desmenuzando. Lo primero que se va a conocer esa misma noche es, bueno, cuál es el dólar calculado, cuál es La el índice de inflación. crecimiento, cuál es la inflación, justamente. Son los 3 ítems que uno va a buscar rápidamente en ese texto. Después, El déficit, el déficit, el sí, pago de la claro, deuda. seguro. Uno lo que es uso y costumbre es que después, bueno, empiece a reunirse la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que reciban visitas de los funcionarios. El año pasado eso se cumplió. Yo creo que lo van a Vinieron los hacer y funcionarios. que creo que van a querer que vengan muchos funcionarios porque van a querer estirar la discusión hasta el 26 de octubre. Claro, bueno, está bien que lo hagan. El año que viene, yo creo que sí, habían venido. Los de Economía habían venido. No Sí. sé después si vinieron de otras Inclusive áreas. vino Creo que sí. la ministra de Seguridad, vino Patricia Bullrich. Claro, entonces, bueno, tienen la Vino posibilidad de el venir. interventor Es del tiempo- ANSES, ¿te acordás? Es tiempo electoral, sí, es verdad, sí, que ya no está más. No, Este, vino diciendo que no se iba a prorrogar la moratoria, Claro. y después hicieron el proyecto. Ujú, así es. Lo que normalmente intentan hacer todo gobierno, y me parece también, es dejarlo, todo gobierno que cuando hay elecciones intermedias, es esperar a que se produzca el recambio y después se hace. Se puede hacer también el tratamiento directamente en diciembre con la nueva. No creo que... Pero muchas veces se ha hecho así, directo. Sí, pero este año, después lo que pasó el año pasado, que Van un a día tratar antes de de las imponerlo comisiones, así. del plazo Para- que terminan las comisiones, se suspendió, la oposición no tiene confianza de que no pase lo mismo, entonces Por van e- a querer poner una fecha de emplazamiento. Por eso decía que, claro, ahora el emplazamiento, ese es el tema, que vos emplazás para dar un dictamen y que después, bueno, que quede habilitado para el tratamiento y ellos te pueden decir, bueno, nosotros queremos hacerlo con la nueva gestión. Está bien, lo que pasa que si no fuera por los antecedentes, uno normalmente se permite hacer eso, porque aparte estamos hablando de un tratamiento acelerado o un tratamiento normal en tiempos electorales, que eso se complica siempre en tiempos Sí, pero electorales. viste que la Cámara no ha parado en este No tiempo ha parado y electoral. veíamos, por eso nos llamaba la atención recién que para la semana que viene mucha actividad en comisiones. Normalmente no hay tanta actividad en tiempo porque tiene que hacer la campaña. Ya veíamos que están lanzándose los candidatos. Bueno, está bueno este informe del presupuesto. Lo vamos a ir viernes tras viernes. Vamos a ir desgranándolo el presupuesto Exactamente. para ir conociendo más detalle de lo que es la ley de leyes. Bueno, ahora vamos a una breve tanda y después seguimos con la parte final del plenario. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias.
Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales. Por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas.
Tercer bloque del plenario y decíamos que hoy teníamos mucha información y entrevistas también y para eso nos vamos a la provincia de Córdoba. Y nos volvemos acá a Buenos Aires primero y vamos a mantener la incógnita con quién nos íbamos a conectar, porque ahora sí nos conectamos y le damos la bienvenida al diputado Luis Picat. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro, Silvia Rachter lo saludan. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, José? ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, estamos acá. ¿En qué parte de Córdoba está usted ahora? En mi ciudad, en Jesús María. Jesús María. Qué hermosa 30 ciudad. minutos de Córdoba. Muy linda ciudad. Sí. Qué bueno. Sí, muy linda ciudad. ¿El tiempo cómo está? Para acá no nos podemos quejar acá en Buenos Aires, pero allá como... Hermoso. Ha amanecido muy lindo, todo el día soleado, día primaveral. Muy bien, bueno, ahora lo sacamos de todo el bienestar, ahora la bonomía y lo llevamos a, bueno, a la política y bueno, el oficialismo sufrió una dura derrota el fin de semana pasado, o sea, lo sorprendieron los resultados, fue en otro distrito, obviamente, en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, obviamente tiene impacto nacional el resultado de una provincia como la provincia de Buenos Aires y sobre todo por lo inesperado de la magnitud, no del resultado, pero sí de la magnitud. ¿Lo sorprendió a usted en particular? ¿Cómo le parece que va a impactar en el oficialismo eso? A ver, la verdad, como no es un territorio que conozco y más que todo por las noticias y por lo único que está uno involucrado ahí en la Cámara, conocer un poco la realidad del conurbano, sí conozco más hacia adentro de la provincia, las zonas rurales, donde por mi actividad conozco mejor. No me sorprendió tanto el resultado de que hayan perdido, sí posiblemente por la magnitud, pero sí me sorprendió la estrategia de haber querido nacionalizar, porque uno sabe, por la experiencia que tiene, que es distinto una pelea de local, de una elección donde la gente tiene más cercanía hacia el intendente y hacia la provincia o hacia el gobernador, que cuando uno nacionaliza. Aquí, por ejemplo, un ejemplo, Jesús María te vota diferente a un color político para intendente, a otro para gobernador y a otro para presidente. Entonces, haber nacionalizado lo que pasó en Buenos Aires me parece que fue un error. De todas formas, lo que ha pasado en esta semana, ya terminando el viernes, dentro de todo y por la evidencia empírica que habíamos tenido con otros gobiernos, donde pueden haber tenido algún problema como esto de haber tenido una derrota, los mercados se han comportado bastante bien. La inflación tampoco se escapó, el dólar está ahí, está dentro del margen de las últimas 2 semanas, por lo cual creo que eso también es positivo para el común de la gente que todos los días tiene que ir a comprar el alimento al supermercado. Diputado, en los últimos días el gobierno vetó 3 leyes. La ley referida al Garrahan, la ley referida a las universidades que se tienen que tratar en primer término en esta Cámara. ¿Usted cómo ve que podría ser ese tratamiento? Bueno, es una buena pregunta, pero va a depender mucho de las negociaciones y de la apertura que tengan entre ambas partes, entre los gobernadores y el presidente, en esas negociaciones, para lograr, como en otros vetos, la posibilidad de sostenerlos. Y bueno, aquí evidentemente los diputados de gobernadores que han sido, son amigos con el gobierno, Frigerio, Cornejo, Esdero, más los otros que puedan llegar a sumar, va a ser muy importante para ver si los pueden sostener. Eso ha sucedido, por ejemplo, la última vez que se trató del tema jubilaciones. Claro. Una de las novedades de este año del post-elecciones del domingo fue la creación de la recreación del Ministerio del Interior, justamente. Bueno, muchos decían, bueno, pero sigue quien oficiaba como tal, Lisandro Catalán.
y bueno, solamente lo ascendieron, no hay mucho cambio. ¿A usted le parece que es así, que va, o que realmente es darle jerarquía de ministerio a esa dependencia? ¿Va a haber un cambio? A partir de eso va a haber un cambio en la relación con las provincias. El cambio va a existir si existen los resultados. Me da la sensación de que, bueno, poner y publicar la existencia de un Ministerio de Interior que no solamente atienda a los gobernadores, sino también a más de 2.000 municipios que tiene el país, está bien, pero si no se plasman resultados, la credibilidad de esta creación del ministerio va a durar poco. Claro. Entonces, creo que debemos dar por lo menos una ventaja de 2 o 3 semanas a ver cómo se van plasmando los resultados. Lo que se ha visto en estos últimos 2 días, que han pasado 4 gobernadores y los 4 gobernadores han hecho acuerdos respecto a obras en rutas o respecto a algunas condiciones de lograr quitas de deudas que tenían entre nación y provincia. Si esto se va dando y se va agilizando y se van tomando decisiones rápidas, creo que es importante. A ver, resumiendo, se necesita mostrar gestión y creo que en estos últimos 2 o 3 días están empezando las redes del gobierno nacional a mostrar gestión y a mostrar que no solamente hay diálogo, sino que también se van ejecutando cosas. Ujú. Diputado, volviendo a su provincia, ¿cómo está la campaña electoral con vistas a las elecciones de octubre por parte del espacio que usted representa? Bueno, a ver, nosotros estamos en un bloque de la Liga del Interior y yo me puse a disposición de la Libertad Avanza porque quiero que gane la Libertad Avanza el 26 de octubre. Así que estoy acompañando, sobre todo en el sector PYME, empresario, sector rural, estoy dando una mano ahí. Cada uno de los candidatos está recorriendo la provincia. Estuvimos la semana pasada en la rural de Jesús María, ahora en la rural de Río Cuarto, que viene este sábado, donde va el secretario de Agricultura. Y bueno, comienza de a poco, va comenzando porque todos los candidatos que hay en Córdoba se están empezando a mover. Me parece que a mediados de septiembre, ya a fines de septiembre, la campaña va a ser cada vez más intensa con la necesidad de la presencia eh, del presidente, que creo que va a estar en Córdoba. Ahora sí se nacionaliza la campaña porque necesitamos mostrar lo que el gobierno nacional ha hecho bien, lo que piensa corregir y cuál es la visión para los próximos 2 años que tiene para este país. Y ahí los cordobeses van a estar escuchando esas propuestas y como fue en el 2023 y como ha sido en los últimos años, me parece que Córdoba también es fundamental para darle votos a la Libertad Avanza. Usted es de origen radical, diputado, y bueno, arrancó el radicalismo, bueno, se ha desgajado en la Cámara de Diputados, son varios los bloques que, bueno, sí, se siguen sintiendo, autopercibiendo radicales, pero en otro espacio. Así, ¿cuál es el destino que usted vislumbra para la UCR? ¿O qué debería pasar? Qué linda pregunta. A ver, sí, yo ya estoy desafiliado en realidad del UCR, pero lo que uno ve es, y lo vengo diciendo, evidentemente ha perdido identidad, porque son como 2 o 3 posturas que hay dentro del radicalismo, la que representa el presidente institucionalmente, que es Lustó, y por otro lado los gobernadores, y bueno, y algunos que están por la avenida del medio y no se han definido. Entonces, el radicalismo en los últimos 25 años no ha podido colocar un candidato a presidente y ha perdido la identidad porque ha sido, dentro de todo, casi un espacio donde ha buscado ser más un empleado público que buscar poder. Entonces, lo único que ha negociado cargos, pero no ha tenido el interés de ganar poder para gobernar. Y en ese sentido se ha desdibujado. Y bueno, hoy estamos, y lo dijimos, y creo que ustedes seguramente lo han cronicado, con la llegada de la disrupción que tiene la Libertad Avanza, y particularmente Milei, hay una reconfiguración de los partidos que todavía no ha terminado. Y la verdad no sé en qué va a caer
la UCR, sí sabemos que hay poderes territoriales, no podemos ningunear ni tampoco soliviar el poder que tiene Cornejo en su territorio, Esdero en su territorio, Valdés, que ganó las elecciones hace poquito. Entonces, posiblemente de aquí a un par de años, el radicalismo pueda llegar a reinterpretarse a sí mismo y lograr a través de estos jefes de gobierno del interior posiblemente una candidatura a presidente. Pero no lo sabemos porque hoy no tenemos la visión unificada del partido. Aparte, ahí ya hay gobernadores que se están aliando con los gobernadores de otros espacios políticos en este nuevo conglomerado que se llama Provincias Unidas. Sí, además, a ver, ni el radicalismo ni el peronismo existen como tal cual, no existe más la lista 2 ni la lista 3. Y estos gobernadores que yo mencioné, como muchos de los intendentes, han ganado las elecciones a través de alianzas. Entonces hoy lo que se vota es la persona, el proyecto y la alianza en sí es un soporte para llegar al poder, pero como tal cual no existe ninguna de las fuerzas. Hoy todas son alianzas. En el caso de Córdoba, el mismo peronismo tiene vergüenza de llamarse peronismo y se reconvierte y ahora se llama cordobesismo y tratan de vender otra cosa a la gente. Pero bueno, son justicialistas, son peronistas, pero ya no se menciona más esa palabra. Evidentemente están todos los partidos tratando de reconfigurarse y mostrarle otra cosa a la gente y eso es a través de las alianzas. El lunes que viene es la cita para, a partir de las 21, vamos a escuchar al presidente de la Nación anunciando el presupuesto. Finalmente, ¿cree que finalmente se va a debatir eso? O sea, ¿cuál es lo que percibe dentro del oficialismo? A ver cuáles son las expectativas. Si se puede llegar a prorrogar una vez más por tercera vez, una cosa inédita, que sigamos sin presupuesto. ¿Qué expectativas tiene? Sí, la expectativa es que podamos tratar el presupuesto, la expectativa es que los gobernadores no pidan más de lo que el presupuesto contiene, porque cada vez que hay un tratamiento de un presupuesto, los gobernadores exprimen ese presupuesto y le ponen gasto, gasto, gasto. Yo lo medí el año pasado, es prácticamente 1 punto a 1,5 puntos del PBI que todos los años los gobernadores pretenden sacar del presupuesto, pero nunca te dicen de dónde vienen los recursos. Entonces, ojalá que haya una discusión sana, porque también para ser eficientes en una gestión es importante tener un flujo de fondos, que es el presupuesto básicamente, y poder ir viendo cómo se van cumpliendo y tener certidumbre hacia adelante. Ojalá que en esta discusión que creo que va a venir dentro de las condiciones de respetar un superávit fiscal, los gobernadores también entiendan que ese superávit fiscal debe existir y que de última se discutan a dónde van las partidas, respetando el fondo que creo que todos queremos, que no haya déficit. Para mí, y bueno, lo hice cuando fui intendente, pero también lo hago en mi empresa, tener un flujo de fondo proyectado para adelante te ordena y te hace tener previsibilidad y además le baja a todos los sectores y ministerios el camino de cómo gestionar para el próximo año. Esperemos que nos podamos poner de acuerdo y que se logre en este gobierno por primera vez tener aprobado el presupuesto. Muy bien, diputado, le agradecemos mucho su contacto con Plenario y bueno, lo saludamos y gracias por su disposición, como siempre. Gracias, ¿eh? A ustedes, que tengan un buen fin de semana. Gracias. Era el diputado Luis Picat. Bueno, hablamos de todo y terminamos hablando del presupuesto, que es la ley de leyes. Y bueno, veamos, ya que estamos con el presupuesto, veamos lo que decía en Pasos Perdidos el diputado Manuel Aguirre. Yo creo que uno de los grandes problemas que tuvo el Nacional precisamente fue el tema del presupuesto, al no aprobar y al llevar a su forma de trabajo en cuanto a no tener presupuesto. Yo creo que es tiempo en que esto tiene que reverse, creo que tiene que aprobarse ese presupuesto, porque debemos tener certeza sobre qué estamos trabajando y qué vamos a hacer para el país. Nosotros no tenemos obras públicas, la salud está quebrada en toda la provincia, por lo menos mi provincia está totalmente quebrada. El tema de seguridad no lo manejan ellos tienen 100.000
100.000 hombres aproximadamente. Todas las provincias tienen su propia seguridad, en el caso de la provincia de Corrientes tienen su propia seguridad y todas las provincias tienen suyo, que creo que debe estar triplicando y ahora está cuadriplicando, le diría yo, de personal, no tengo el número exacto tampoco, pero esto el gobierno nacional no presta atención a nuestra frontera, a la crisis que tenemos. El tema de la justicia no se ha modificado absolutamente nada, seguimos con la misma justicia, el mismo procedimiento, que yo creo que es un gravísimo error que un juez de primera instancia tenga que entender entre 6 y 7 materias. Ningún abogado, ni por más capaz que sea, no lo va a hacer. Entonces todas estas cosas hay que cambiar, seguramente se irá cambiando en la medida en que va dando señal de cambio, porque si va repitiendo lo mismo de siempre, es decir, presentar proyectos, el presupuesto, el 15 de septiembre, como todos los años lo hace, y después se hace el distraído y no se discute estos temas, esto va a ser realmente preocupante. Así que tenemos que empezar a pensar de que para que una sociedad nos acompañe, estemos donde estemos, es que tenemos que generar cambios, pero para mejor calidad, no para peor calidad. Escuchábamos al diputado Aguirre, bueno, hablando del presupuesto. Reiteramos el próximo lunes a partir de las 21. Sí. Esa es el dato saliente de la próxima semana, que va a tener también, probablemente hasta ahora no está confirmado, pero se sigue especulando con una eventual convocatoria, un pedido de sesión para el miércoles que viene. Me lo dan como seguro, que solamente están terminando de armar el temario para tratar los 2 vetos. Y ya te dije, la discusión estaba en si se incluía o no un emplazamiento sobre la ley votada en el Senado por el tema de la regulación de los DNU. Y es un proyecto que obviamente rechaza el oficialismo. Digamos, Cristina Fernández de Kirchner, impulsó la regulación de los DNU en el 2006, una ley que era muy beneficiosa para cualquier gobierno, y la usaron todos los gobiernos, sin excepción. Sí, obvio. Sí, sin excepción. Macri lo usó un montón. No tanto, pero... no tuvo muchos Cristina vetos, pero tuvo DNU. Sí, Cristina, sí. Puede ser. Pero DNU tuvieron todos, pero bueno, todos, digamos, tuvieron siempre la facilidad. Cristina inclusive la usó porque hizo ratificar en el Senado, cada DNU lo hacía ratificar en el Senado. Claro, sí. Y es decir, que los blindaba siempre. Sí. Yo digo, decía justamente lo de que Cambiemos no lo usó tanto porque era y lo vuelvo a reiterar, ya lo he comentado, que para un gobierno de minoría era un problema. Te comprabas un problema con un DNU, porque con un DNU controvertido. ¿Y te acordás cuando hicieron esa ley por DNU que quisieron, que al final terminaron aprobando 3 proyectos? Claro, cuando mandó un mega DNU, nada que ver con el 70-23. 300 leyes, ¿no? Había ahí. Tenía 300 leyes, pero Macri había mandado un proyecto que era muy, muy grande y bueno, y lo tuvo que transformar en 3 leyes. En 3 leyes, se aprobó tranquilamente. O sea, a veces, siempre decimos, a veces sirve, presento un DNU, los gobiernos lo usan como para, bueno, después vas para atrás porque te dicen, bueno, mandalo como proyecto y te damos la aprobación. Porque no estaba en cuestionamiento los proyectos, estaba en cuestionamiento el método. Sé que veremos en todo caso, en definitiva. Entonces, si se incluye en ese temario, algunos hablan también de hacer entonces dos sesiones. Exactamente, en una sesión tratar los 2 vetos del... Acordate que también quedó el impuesto a los combustibles. Claro. Eso tratar el veto Garrahan, que yo creo, y estoy casi segura, pero no quiero dar ningún pronóstico definitivo, que la oposición tiene los 2 tercios para aprobarlo. Lo veo más difícil las universidades, me parece que están, pero que es más complicado el tema porque también tuvo menos votos. Creo que le faltaron 2-3 votos para llegar a los 2 tercios. Y después tenés el tema de los ATN. Los ATN sí, acá está más complicado. Está complicado, sí. Porque hay muchos diputados que te dicen, inclusive en la coalición cívica, la coalición cívica no votó a favor del proyecto de ATN, se abstuvo, y no va a acompañar el veto, no va a acompañar el rechazo al veto tampoco, porque decían que era
mucho dinero que iba a las provincias más importantes. Claro. Hay mucho dinero para Kicillof, decían algunos. Por ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo doy nada más. Totalmente, claro. Y bueno, entonces veremos a ver esta semana, también el jueves va a haber sesión en el Senado. Sí. ¿Se acuerdan que cuando hubo hace 2 semanas sesiones, la idea era hacer el 11 y el 18? El 18 está prevista una sesión, veremos cuáles son los temas. Le habían quedado por lo menos 2 temas pendientes, que eran las cuestiones, acuerdos provinciales. Y otro tema Y ahora va más, a tener el veto de ATN. claro, que el jueves pasado, no, el anterior, después resolvieron, bueno, que entraron a un cuarto intermedio y después lo levantaron a eso de las 7 de la tarde, que dijeron, bueno, ¿qué habrá pasado? Que tampoco era lo más importante, lo habían aprobado, pero bueno, estaba el partido de Argentina. Venezuela era muy importante. Así que, y muchos tenían entradas para ir, así que, pero bueno, esta semana veremos en todo caso si ponen... Me dicen que ponen vetos. Ponen ya está vetos en el Senado. Recordémosles cómo es el sistema, porque algunos decían, bueno, van a mandar los 3 vetos a la próxima sesión en diputados. No, tiene que ser 2 vetos, son financiamiento universitario y emergencia en pediatría. Son esos, ¿por qué? Porque arrancaron en diputados y el tema del tratamiento del veto siempre se da en la Cámara de Origen. Claro. Entonces, en el caso de los ATN, eso no pueden tratarlo ahora, el veto. En diputados, sino que tiene que pasar primero por el Senado, donde ahí sí lo van a aprobar seguramente, porque salió por unanimidad. No sé si unanimidad, no, lo votaron en contra seguramente los... el tema de ATN no estaba en ese día. No estaba en ese día. Los opositores. Bueno, pero los va a tener obviamente los 2 tercios para tratarlo. En definitiva, veremos entonces qué es lo que termina sucediendo. Pero la verdad es que entonces habría seguramente miércoles y jueves sesión en las 2 cámaras. Veremos en definitiva cuáles son los temas que se tratan en el Senado, cuáles son los temas que se tratan en la Cámara de Diputados, más allá de los 2 vetos. Y otro dato, cuando se trate acá el veto, el Senado no lo puede tratar hasta que el diputado no lo mande formalmente a la Cámara. Por eso a veces se tardó. Si hay una demora en enviarlo, también tienen que esperar a que el diputado lo mande. Por eso ahí también decíamos siempre, no piensen que los 10 días que corren para el veto son los del día de la aprobación en una de las 2 cámaras. La Cámara lo tiene que primero, cuando es una ley, lo tiene que mandar a la otra Cámara para que le dé el visto bueno, ¿ok? Vuelve a la Cámara esa que le dio la aprobación y lo manda lo comunica. El tema de los vetos es que no hay plazos para cuando lo quiera tratar el Congreso. En cambio, el gobierno sí tiene en cualquier momento tiene apuro, porque obviamente esto, lo del tercio va a cambiar seguramente a partir de la próxima composición del Congreso. Sí. Así que bueno, y acá se acabó esta semana tan intensa. Y venimos a otra muy intensa. Por lo menos para mí, para vos ahora seguís en el próximo programa. Entonces, sí, pero tenemos una semana muy intensa. Y la que viene sí va a ser intensa seguramente. Les recordamos a los diputados y senadores que hay elecciones. Acuérdense que tiene que empezar Exactamente, parece que ya han olvidado que hay elecciones. Pero bueno, no importa, nosotros estamos dispuestos, mejor que haya actividad y tenemos de qué hablar, obviamente. Entonces, bueno, los dejamos en compañía ahora en la continuidad informativa de DTV con Amanda Alma y Silvia Rachter en Pasos Perdidos hoy. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Pasen un buen fin de semana. Hasta el lunes.